Y una de las que había advertido esta cuestión de cachorrado durante su administración. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Buenas tardes, Raúl, Liz y a toda la audiencia. Doctora, justamente estábamos hablando de que ahora el jurado de enjuiciamiento de magistrados inició el enjuiciamiento, valga la redundancia, de estas tres juezas que juzgaron y absolvieron a Cachorrao. Sí, nosotros tuvimos ya un episodio anterior, ¿verdad? Durante el tiempo que estuve yo como ministra de Justicia. Cachorrón estaba, sinceramente estaba en Pedro Juan Caballero. Nosotros tuvimos información de inteligencia de que había un plan de fuga de él. Entonces hicimos un traslado y él terminó en la agrupación especializada. Un tiempo después de eso, creo que fue el descubrimiento del segundo túnel que no se llegó a terminar justamente en el pabellón del PCC, pero con en una celda distinta, ¿verdad? Ujú. Entonces, luego de ese descubrimiento, que ese plan de fuga que se abortó, él había sido, o sea, se había confirmado que él habría estado involucrado en este esquema según nuestra información de inteligencia, pero repentinamente nosotros recibimos una orden judicial de la presidenta del tribunal de que él tenía que trasladarse a Pedro Juan Caballero para estar cerca de su audiencia, ¿verdad? Lo que a nosotros nos llamó la atención porque su audiencia preliminar se había hecho sin ningún problema estando en la agrupación especializada. Bueno, finalmente nosotros hablamos con la corte, le dijimos que no le podíamos devolver a Pedro Juan Caballero porque el penal de Pedro Juan era un penal vulnerable y que él era una persona considerada alta peligrosidad. Entonces, finalmente llega un momento en que se cambia el lugar de traslado y en vez de que se ordene que él, se insista en que él se traslade de vuelta a la penitenciaría de Pedro Juan Caballero, le mandan a Concepción, pero ya no oficiando al Ministerio de Justicia. O sea, se excluye el oficio de traslado del Ministerio de Justicia, sino que se hace directamente con la agrupación y la policía le lleva al penal de Concepción, que estaba cerca de Pedro Juan. Pero la línea de tiempo es importante tener en cuenta porque él llega a Concepción, ahí recién nosotros nos enteramos de que a él se le trasladó cuando el director del penal de Concepción notifica que él le está teniendo que recibir porque él ya le vinieron con la orden. O sea que el traslado se hizo a nuestras espaldas, por decirlo de alguna manera. Ujú. Y después de eso ya se constituye un médico forense que ve Connor, o sea, del Poder Judicial diciendo que él estaba, que tenía un problema de salud y que él tenía que ser trasladado a un nosocomio privado, ahí en Concepción. Lo que nosotros volvimos a advertir a la Corte diciendo nosotros no le vamos a trasladar a él porque no tenemos condiciones de seguridad, de resguardar su internación y a nosotros nos llamaba la atención de que en la agrupación especializada nadie a nosotros nos dijo que él estaba enfermo, que necesitaba atención médica y que le había pasado algo en particular. Entonces, que de repente aparezca un informe y que finalmente se ordene su traslado porque estaba enfermo y se tenía que internar, que nosotros ya sabíamos que a veces ese era el modo operandi. A la par de todas estas circunstancias, salta que se había levantado la circular roja del Brasil en referencia a él, ¿verdad? Lo cual nos daba a nosotros a entender de que todo ese proceso de pretender trasladarse era para poder fugarse antes de que esa circular suba al sistema, ¿verdad? La circular roja de Interpol de la orden de captura brasilera. Y bueno, todo eso sucedió, nosotros hicimos un informe, remitimos a la Corte en su momento porque nos parecía demasiado grave. Y bueno, después yo ya no puedo saber cómo continuó eso, pero creo que se debería de tener en cuenta todo esto ahora en el marco del enjuiciamiento, ¿verdad? Y finalmente, entonces, él después va a este juicio oral y ahí es absuelto y él sale caminando, pese a esta comunicación de Interpol. Claro, que ese es otro tema que también debería, Raúl, debería investigarse, ¿verdad? Cómo es que él puede ser absuelto y liberado, y después de haberse liberado que se pongan a buscarle con la circular roja cuando que esa circular roja ya estaba en aquel tiempo del cual yo te estoy hablando, ¿verdad? Mm, ya, entiendo, entiendo.
Doctora, ¿cómo está? Liz Acosta le saluda. En ¿Qué este tal? caso, ¿Cómo te va? súper bien. En este caso, las juezas entonces se podría hablar de que estarían implicadas directamente por su actuar ya desde antes del juicio. Bueno, esta es la circunstancia extraña que nosotros habíamos documentado y advertimos, porque llegó un punto en el que ya era difícil. O sea, nosotros ya nos enteramos, por ejemplo, cuando nos opusimos al primer traslado, en el segundo traslado ya no se nos incluyó en ese proceso, y después salta la circular roja en el medio de esta supuesta necesidad apremiante de internación que él tenía. Ahora, de hecho, que nosotros le devolvimos a él a la agrupación especializada e informamos de que le volvimos a trasladar, porque pues si bien el traslado fue con una orden judicial, a nosotros nos llamaban poderosamente la atención. El perfil suyo era un perfil muy elevado dentro de la organización, como para que nosotros no advirtamos de estas circunstancias. ¿Y cómo es, doctora, que esto pasó en el 2000? El juicio creo que fue hace, no sé si 2 años o algo así. Creo, no estoy segura, creo que fue el año pasado, realmente no recuerdo más. Pero ¿cómo es que tanto tiempo pasa y recién ahora solicitan la suspensión de estas juezas? Ahora como que se llama un poco la atención de las propias autoridades, ahora se le enjuicia luego de 1 año de investigación. A mí me preocupa mucho que este tipo de hechos queden así, como quedaron, ¿verdad? Yo recuerdo, porque yo había trabajado en las coordinaciones con el Ministerio Público, con el Poder Judicial en su momento, ahora con las autoridades del Poder Judicial, en cuál era el perfil de esta persona, porque esta persona estaba acusada del asesinato de un periodista cuyo antecedente otra vez estaba vinculado con otro miembro del PCC que hoy está asesinado, ¿verdad? Que era de Iguazú, que es el que se habría agraviado por las publicaciones de Leo Vera, ¿verdad? Entonces, hay una seguidilla de circunstancias que hay que tener en cuenta, y que intercambiando toda la información que nosotros podíamos obtener con el organismo de seguridad, terminábamos perfilando a estos miembros de esta organización. Realmente gravísimo, porque él también era una persona que estaba vinculada al líder del PCC, sería uno de su primer anillo también, doctora, según las investigaciones. Y según la acusación, él era el autor material del homicidio de Leo Vera, según la acusación. Pero este homicidio se genera otra vez por una intervención que tiene Leo Vera, descubriendo quién era un detenido que estaba en Punta Poná, que tenía doble identidad, lo que genera que cuando se le iba a liberar no se le libere, porque se descubre que tenía un nombre en el Brasil y otro en el Paraguay, que termina siendo esta persona de apodo de Iguazú, ¿verdad? Entiendo. Doctora, y aprovechando un poquito que usted fue ministra de Justicia, ¿me escucha, doctora? Sí, te estoy escuchando. Sí. Ayer pues se hizo la unificación de pena de Armando Javier Rotela, y llama la atención nomás que el organismo técnico criminológico y el asesor de prueba del penal de Tacumpu dice que Armando Javier Rotela tenía una conducta muy buena y que jamás tuvo ningún antecedente de indisciplina. No, eso no es posible. Estaba procesado por un motivo donde hubo 7 muertos. Eso es imposible. No, y justamente por eso nos llama la atención. Y este informe es reciente, ¿no? Creo que es de septiembre, en realidad es de septiembre del año pasado cuando se inició todo este proceso para la unificación de pena, y a nosotros nos llama la atención que salga así, porque en diciembre fue todo el procedimiento, o sea, el aparatoso procedimiento para sacarle de ahí, llevarle a otro lado, y al final era una persona que tenía una muy buena conducta y ni siquiera tenía acto de indisciplina. No, imposible. No es posible. Doctora, y aprovechando un poco también este contacto, y le preguntamos así de varios temas ya, es con relación a esta imputación en contra del diputado Mauricio Espínola, con relación a la propuesta de desaforarle. Ya no se pudo hacer en su momento, pero hay posibilidad de que nuevamente haya, digamos, conversaciones para juntar los votos. ¿Cómo es el panorama con relación a su caso? Realmente esa es una situación política, ¿verdad? Y también de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados es claro
esta causa tiene demasiadas aristas que no condicen con la ley, con la Constitución, la forma en que se manipuló, que se armó, que se construyó la causa, cómo se armaron los elementos de prueba. Y a medida que nosotros avanzamos en la investigación, vamos y encontramos cada vez más cosas, ¿verdad? Ahora, como vimos esto que hace poco se publicaba, ¿verdad? La construcción o la reestructuración de una oficina que resulta que es la versión moderna de la técnica del Ministerio del Interior en la época de Stroessner, ¿verdad? Que con mecanismos tecnológicos, sin protocolos, fuera de las pericias, fuera de todas las normas procesales, están haciendo trabajos técnicos y haciendo informes que después sirven de base para imputaciones amañadas. Entonces, es gravísimo que la institución como la Fiscalía General del Estado esté prestándose a este tipo de actuaciones cuando que es el órgano investigativo por excelencia, siendo un órgano extrapoder y que es el órgano que tiene que someterse a la Constitución y a las leyes para poder hacer las investigaciones. No están trabajando de esa manera arbitraria y hasta de espionaje político, porque nosotros tenemos informes elaborados por esa dirección donde se entra, por ejemplo, en páginas que no tienen absolutamente ninguna relevancia, pero que terminan confirmando que esta causa es política, como por ejemplo averiguar si los imputados son afiliados al Partido Colorado, si votaron en las elecciones y ese tipo de cuestiones que nada tienen que ver con el proceso. ¿Eso forma parte de la investigación que hicieron, doctora? No es solamente que forma parte, son informes que han sido utilizados en la imputación. En este caso, ¿cómo que se llama esa oficina, doctor? ¿Y quién es Dirección, el responsable? el nombre de la oficina es Dirección de Análisis de Información Estratégica. ¿Que funciona dentro del Ministerio del Interior, dijiste, doctora? No, funciona en la Fiscalía General, es la versión nueva, moderna de lo que era la técnica o la Dirección de Asuntos Técnicos del Ministerio del Interior, que en la época de Stroessner era la que elaboraba los informes de los reportes de todos los cuiragües que estaban contratados por el sistema, por el régimen de Stroessner. Que ahora está a cargo de Günther Krone. No, y esta oficina está a cargo de Günther Krone, que dependía del Gabinete de Apoyo Técnico y hoy depende directamente del Fiscal General del Estado, porque eso se reestructuró 2 días después de que se presentó la denuncia en esta causa. ¿Y qué es lo que hace esto? O sea, ellos analizan, pues, yo sé que para esta imputación de Mauricio Espínola, el expresidente Abdo y todo, esos informes salían de análisis de lo que se daba así, no sé, en redes sociales, el Twitter. Esa era la dirección que dice ahora la ¿Esta es, doctora? Sí, esa es, pero esa dirección, por ejemplo, se alimenta, o sea, está comprobado que se alimenta de cuentas falsas, repite los análisis, se hacen las cuentas falsas, por eso te digo que la metodología de la investigación es considerablemente dudosa, porque hay cuentas falsas que sirven de alimento al informe y que encima se ponen esas cuentas falsas como cuenta en el informe, ¿verdad? Como repercusión. Y vos ves la línea de tiempo y estas cuentas falsas publican cosas el 2 de octubre, el 3 de octubre, sin que exista ningún elemento dentro de la carpeta, aterriza un pedido de Aldo Cantero a esa dirección de hacer un análisis que tiene rasgos técnicos de una pericia, pero sin embargo esto se hace fuera de las reglas de la pericia y después aparece el análisis de la cuenta falsa, el análisis de los metadatos de unos informes alzados en una página para decir después que eso coincide con los informes de CEPRELAT y que quienes elaboraron esos informes son los funcionarios que están imputados, ¿verdad? Pero es una metodología absolutamente arbitraria, alimentándose de cualquier cuenta de correo. O sea, yo mañana puedo alzar cualquier cosa en una cuenta de correo con una cuenta falsa y pasado mañana eso servir de base en un informe, entre comillas, oficial que la Fiscalía General mete a raíz de lo que yo alcé y yo no sé quién, nadie sabe quién soy yo, ni de dónde saqué la información. Y la veracidad también. Claro, estamos hablando acá, mira, yo les cuento algo, nosotros hicimos, desde el momento en el cual los abogados tienen que recurrir a técnicos informáticos, ya te da la pauta de que esto sí tiene que regirse por las reglas de la pericia. Nosotros utilizamos exactamente la misma herramienta que se utiliza en el informe firmado por Günther Krone, porque hay otros informes que están firmados por otros analistas, pero estos informes están firmados por él, y él utiliza una
una aplicación gratuita que se llama Exit Tool. Nosotros bajamos con un técnico, con un analista de sistema, bajamos la misma aplicación. Esta misma aplicación que nosotros bajamos ya tiene una versión mejorada y pasamos, por ejemplo, el acta de imputación. Esa acta de imputación de esta causa, que era un PDF que todos recibimos, porque antes ni que yo intervenga, yo también recibí la imputación. Pasamos ese archivo por esa herramienta. Y ese archivo, el informe que la misma herramienta nos arroja, ese archivo tiene fecha de creación del archivo, dice 01010101, o sea, no tiene fecha, no tiene hora. Lo cual te muestra que es perfectamente modificable en los metadatos. O sea, yo puedo poner o puedo borrar o puedo alterar la fecha de modificación, de la fecha de creación de un archivo. Y esta misma herramienta utilizada es la utilizada por la cuenta falsa y es la misma versión, porque lo que nosotros logramos bajar es una versión mejorada. O sea, tiene similitud entre lo que hace Intertron en su informe y lo que está en esa cuenta falsa. Y nosotros con eso nos damos cuenta de que es una herramienta extremadamente vulnerable que no tiene credibilidad. Y te quiero hacer también otra pregunta. Si esa herramienta es realmente creíble, significa que ese acta de imputación que recorrió por todos lados no se hizo en el Ministerio Público, porque vos tendrías que alterar la fecha de creación de un archivo si eso se entiende que puede salir solamente en la Fiscalía. Buen punto. Pero esto se da también, doctora, porque varios jueces también admiten esto que dicen informe técnico. No existe eso. En el Código Procesal Penal es o prueba de informe o es pericia. No hay un informe técnico. Pero si necesita una intervención técnica, el Código te habla bien de que tiene que ser pericia. Pero se utilizó, por ejemplo, en el caso de estos de diputados, se utilizó justamente... el doctor Guillermo Duarte Cacabello era uno que cuestionaba bastante el tema de el informe del veterinario, el médico veterinario, donde en realidad se le pide una opinión sobre un tema determinado. No es un informe propiamente dicho, pero se admite ese tipo de pruebas. Claro, y es un dictamen pericial y después te van a decir que es un testigo calificado porque tiene una formación X, pues vos no puedes contrarrestar en una pericia. Por eso la pericia tiene reglas donde te dicen que la otra parte tiene que tener intervención y tiene que ofrecer perito y punto de pericia. Totalmente. Lo cual ya nos pasó también en esta causa, porque acá se hicieron extracciones con la orden de la jueza Clara Ruiz Díaz. Se hicieron extracciones de computadoras en CEPRELAB y ella ordena que se le notifique dice a los imputados. Y recordemos que el imputado es denunciado, sindicado o a quien se le atribuye una conducta, un hecho punible en la denuncia, en la querella, en el parte policial y en especial el que está en el acta de imputación. Así mismo. O sea que acá ellos nos tendrían que haber notificado a nosotros y nosotros ofrecer perito y punto de pericia, cosa que no sucedió y Aldo Cantero se fue con una perito en laboratorio forense a extraer con funcionario de CEPRELAB lo que estaba en la computadora. Y ahora nosotros, o sea, quienes tienen intervención efectiva, porque yo no tengo intervención hasta que no se les desafore, no puedo intervenir en el juicio, son los que ellos efectivamente están cuestionando a los demás colegas, porque es una vergüenza que la jueza haya ordenado y acá se haya tenido como si nada, como si acá no pasó nada. Lo otro es que nosotros cuestionamos esta pericia y viene la perito el 5 de abril a presentar su informe, que la jueza le rechazó la prórroga, no presentó, nosotros le pedimos a la jueza que le impida al Ministerio Público a que devuelva lo que trajo, porque es información sensible que se maneja en CEPRELAB. No hicieron eso. Y ahora ella viene como si que nadie le cuestionó y presenta su informe pericial. Ni siquiera es el fiscal, los fiscales reasignados los que traen el informe pericial. Ella presenta como si nada y el juzgado le alza en la página, en Judito. O sea que eso está ahora en el expediente. Está en el expediente cuando que se pidió una prórroga, se rechazó, no se siguió la regla de la pericia y la perito se le ocurre el 5 de abril que me iba a presentar y se agregó a la carpeta. Pero ella tenía fuera de plazo, ya fue, ¿verdad? No, es que solamente fuera de plazo, porque ella le tiene que presentar al fiscal y el fiscal en todo caso agregar. Claro. ¿Y qué dice este informe? ¿Ustedes pudieron ya verificar? No, porque hace una referencia en general y tiene un CD al que nosotros no accedimos.
¿Y cómo se llama esta perito, doctora? Ay, en este momento no recuerdo, tendría que revisar los antecedentes, creo Raúl, que pero está en la no tengo resolución. en mente. Sí. Doctora, una consulta, ¿cómo es que fiscales, tantas irregularidades ya vemos, cómo es que fiscales se prestan para poder hacer este tipo de irregularidades en un proceso penal? ¿Qué habría detrás? Eso es lo que creo que todavía no preguntamos. ¿Qué hay detrás? ¿Algún pago? ¿Cuál es la sospecha que ustedes tienen? ¿Alguna extorsión? ¿O por qué él se prestaría a trabajar con estas personas? Yo particularmente no tengo ningún elemento para decirte que hay pago, dinero atrás, ¿verdad? Pero acá lo que es categóricamente que hay es un prevaricato abierto. Acá el objetivo es favorecer al denunciante como sea y darle el gusto al denunciante como sea. Al denunciante y a todo lo que le rodea, ¿verdad? Gravísimo. Sí, realmente una última consulta, doctora. ¿Cómo puede levantar al expediente electrónico la perito si ella no tiene acceso o es en papel y eso es lo que se levantó? Y eso es lo que creemos que pasó, ¿verdad? Que se presentó en el juzgado y el juzgado levantó, Ya. estando la jueza recusada. Sí, Encima. también, justamente eso. Y bueno, muchísimas gracias, doctora, por su tiempo. Muy amable de su parte, ¿eh? Gracias a ustedes, que tengan buen fin de semana. Igualmente, doctora, hasta luego. Igualmente, hasta luego. Usted está escuchando PDS.